Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Bien, Javier, buenos días. Pues mira, he sentido hoy el primer escalofrío de otoño. Ves que, nos seguimos poniendo un polo de manga corta, pero por encima ya tenemos que poner una chupa, algo que abrigue un poco más, ¿no? Y entonces a salir a la calle y ahora a pasear por la Gran Vía y tal, he sentido ya el primer escalofrío de que asociaba a todo, ya, fíjate, yo tengo 77 años, ¿no? 77 escalofríos. 77 otoños. Escalofrío de cuando fuiste al colegio, de cuando ibas al colegio, de cuando ibas al instituto, de cuando ibas a la universidad, de cuando ibas a los primeros trabajos. Si se pudieran unir todos esos escalofríos en uno, los soportaríamos. Pero estás bien, ¿no? Sí, es que ahora estoy preocupado después de lo que contaste el viernes en la ventana. ¿Qué? Lo de fantasear con morirte en directo. Digo, a ver si en vez de un escalofrío va a ser un estertor. No, hombre, no, eso es una... no, hay que distinguir en escalofrío de un estertor, ¿no? Esto no, hombre, pero eso es una... Yo es que tengo... Claro, si todos contáramos las fantasías que tenemos... No, calla. Claro, yo de vez en cuando cuento una fantasía y dice, pero no... Sí, yo he tenido a veces, digo, un día de estos que me cuesta más llegar a la radio y tal, llego allí y en medio del programa me muero. Bueno, eso lo pensamos todos. He ensayado algunas frases, pero no te las voy a decir. O sea, si unas frases, como, claro, tienen que ser de 10 segundos o así, ¿no? Hombre, depende del último aliento, lo que dure. El último aliento y tal, y caer sobre esto. Y luego pienso, ¿y cómo haría Pino frente a esto? Haría señas a la pecera para que pusiera música clásica como los golpes de Estado, o diría en directo, Juanjo se ha sentido mal. No, porque eso podría preocupar a mi familia. No, hombre, lo primero se oiría un golpe contra el micrófono porque te darías con la frente en el micrófono. Me daría contra la mesa. Bueno, no, porque caería dulcemente, caería Dusman. Yo, oye, conozco el caso de una persona que murió en su despacho hablando de un infarto cerebral de estos que llaman masivos, ¿no? Y fue tan fulminante que todo el mundo sabe que se murió menos él.
O sea, no me dio tiempo. Yeah. Hay gente que no me da tiempo a enterarse, ¿no? Pero yo creo que tú hayas cambiado, porque recuerdo una conversación con Arzuaga, donde Arzuaga dijo que a él le gustaría morirse paseando por la calle y que se le cayera encima la marquesina de un cine. Lo dijo así. Sí. Y entonces tú dijiste, allí a mí no, y te dijo, ¿por qué no? Y tú dijiste, porque me gustaría resolver cosas. Y él insistía, ¿pero qué cosas tienes que resolver? Si vas a estar muerto. No, pero una vez resuelto. Y ahora, en cambio, quieres muerte fulminante. Sí, pero porque ya he resuelto todo. Vale. Claro. No, pero Arzuaga, a pesar de lo que dijo, yo creo que Arzuaga es de estos que dicen que son partidarios de ser conscientes, ¿no? De despedirse. Yeah. Yo digo, despedirme, no saluden a entrar. Despedirme está sobrevalorado. No saluden a entrar, ¿para qué me voy a despedir? Dice, pero tú cuando has entrado, tú cuando has llegado. Pero el otro día me decías que a ti te gustaría, que yo esto no lo entendía, te gustaría morirte agachándote a coger un boli. Porque tienes la teoría de que mucha gente se muere agachándose a coger un boli. A mí no se me ha muerto nadie. Bueno, no conozco a nadie. He sabido en los últimos 3 o 4 años de gente que ha muerto así de repente, de un infarto cerebral, y que se han muerto agachándose a coger algo que se les había caído al suelo. Que me parece una muerte fantástica. Sí, yo estoy ahora en casa trabajando y de vez en cuando tiro un bolígrafo al suelo y me agacho. A ver, ¿qué pasa? Sí, pero tú no has oído a ver si estás vivo, ¿no? De muerte. Uno que estaba en el borde de la piscina arreglando, no sé qué, regulando el paso de cloro. Y se agachó a hacer un empalme, ¡praf! Se murió, se cayó en la piscina, por cierto. Otro que estaba arreglando un enchufe y se le cayó un tornillo, se agachó por el tornillo, sé de varios. Y eso, y está bien, te agachas a por algo, ¿no? Yeah. Y encuentras la muerte. Claro, pero ahora no hago más que dar vueltas primero, ojalá que no pase. Tú sabes esto de, ella no sé dónde hace poco, esto que se te cae una cosa en casa y en lugar de buscar donde se ha caído, buscas donde hay luz. Mira, eso es un reflejo humano, ¿no? Me imagino. Sí, dices, buscas donde hay luz. Yeah. Pues mágica. Bueno, pues eso, agacharte a buscar un bogey y no encuentras el bogey, pero encuentras la muerte. Ahí la palabra es fulminante, ¿verdad? Están todas las necrológicas. Fulminante, sí, están todas las necrológicas. No, bueno, en las necrológicas lo que más llama la atención es lo de después de haber recibido los santos sacramentos. No, eso ya no se pone, ¿no? Sí, se pone. Se sigue poniendo. Eso son las esquelas. Espérate, y hace poco hubo un caso de alguien que se suicidó. Yo lo conocía, que se suicidó en las esquelas, sí, que no se suicidó. Y le pusieron a la familia después de haber recibido los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Se sigue poniendo eso, es increíble, porque parece que su santidad se pasa el día de aquí para allá, dando los sacramentos y la bendición. Bueno, poco ágil que está el pobre. Que no pase, tocamos madera. Que no pase. Voy a tirar el bolígrafo. Sería muy radiofónico. A ver, te has agachado a coger el bolígrafo. No ha pasado nada. Sí, vale. Que comenzamos hablando el otro día, ¿te acuerdas de la trastienda de las cosas? Cuando fuisteis al último reportaje que hicimos, que escuchábamos la semana pasada. A veces estaría bien hacer una sección fijándose en la trastienda de las cosas solamente, ¿verdad? Especialmente de la política también. Hombre, es que... Imaginar cómo son esas conversaciones antes de que digan lo que luego dicen. Claro, es que en la trastienda os explica todo. Del mismo modo que el ser humano, el subconsciente, os explica todo. Lo que pasa es que es muy difícil acceder a él, como es muy difícil acceder a la trastienda. A nosotros el otro día, para que a mí nos dejaron entrar en la trastienda del RIF, pero fue un favor súper especial. Mira, precisamente terminé estos días, porque entre las lecturas del verano, ya te dije y te insisto que leas Intimidades, la novela esa, pero otra de las lecturas importantes ha sido Oppenheimer. La biografía. La biografía de Oppenheimer, sí. Que es un libro excesivo, tiene 800 y pico páginas, casi 1000 con las notas. ¿Sí? Pero te llama mucho la atención pensar que, en fin, la gente estaba viviendo en aquellos años, ¿no? Su vida, con los acontecimientos exteriores y tal,
Pero en la trastienda eran 300 personas reunidas en un sitio llamado Palo Alto que estaban fabricando una bomba atómica. Los Álamos, ¿no? Los Álamos. Y entonces, y de esa gente nadie sabía nada. Y esa era la trastienda de la realidad de ese momento que cambió el mundo. Luego, cuando en el 45 se lanzan las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, eso cambia el mundo. Pero nadie supo de esa trastienda, formada solamente, creo que eran unas 300 personas, ¿no? 300 familias que había allí, y nadie sabía nada de ellas, y estas 300 personas estaban cambiando la maquinaria de la realidad. Lo que tiene muy interesante de este libro es que cuenta muy bien todos los años previos a la guerra y todo ese momento de gran efervescencia cultural, que es el descubrimiento de un mundo cuántico, ¿no? La física cuántica, el psicoanálisis, las vanguardias. O sea, de repente hay un momento de una efervescencia cultural, de una excitación cultural enorme. Y en el orden de la ciencia, el descubrimiento del mundo cuántico seguramente estaba en la trastienda, seguramente no estaba en la conversación de la gente. Y fíjate, eso iba a cambiar el mundo absolutamente. De manera que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en la tienda, a vivir a este lado del mostrador. El escaparate, ¿no? Y no nos preguntamos poco por cómo habremos llegado a esto. Ahora, por ejemplo, imagínate, puede haber, yo qué sé, 1000 personas en algún sitio parecido a Los Álamos que están hablando de inteligencia artificial. Bueno, eso está ocurriendo. Seguro que está ocurriendo, no sabemos dónde. Y eso está cambiando el mundo. Bueno, ha cambiado ya, pero está cambiando. Pero no nos preguntamos nunca por qué hay detrás, ¿no? Nos conformamos y además en muchísimas ocasiones ya procuran, en fin, a las autoridades o en fin, a quien le corresponda, que solamente veamos la espuma, ¿no? Felipe González decía una frase, dice, hombre, lo decía para lo bueno y para lo malo, ¿no? Decía, hombre, si somos responsables de la espuma, si nos acusan de la espuma, tendrán que reconocer que algo habremos tenido que ver en la fabricación de la espuma, ¿no? Y lo decía para lo bueno y para lo malo. Yeah. Bueno, decía muchas más cosas también. Pero ¿cómo se le pueden dar lecciones a un señor que le está ganando elecciones en los últimos 15 años hasta dejarla sin escaño personal? ¿Le va a decir cómo se hace política? Hombre, aproxímate un poco a cómo se hace política, ¿no? Pero bueno. Que uno defiende lo que defiende su organización, su secretario general, su presidente, y lo sigue defendiendo durante un tiempo. Pero es que mientras tanto el otro ha cambiado. Entonces yo debo tener pilas Duracell, porque yo sigo defendiendo, y resulta que ya me encuentro con que el otro está defendiendo una cosa no diferente, sino contraria. Habrá una trastienda en la que están todos los expresidentes ahí colocaditos y hablando entre ellos y entonces los sacamos salen al escaparate cuando determinados poderes quieren... Seguro. Pero me llama la atención esto último que ha dicho Guerra. Claro, si midiéramos con esa vara de medir a todos los políticos, es decir, gente que dice una cosa y luego hace otra, no se salva ninguno. O sea que ya nos tenemos que acostumbrar a vivir ahí como nos tenemos que acostumbrar al cambio climático. Quiero decir, no hay un solo político que no haya dicho una cosa y luego haya echado a contraria. Ni uno, ¿no? De manera que este argumento ya no sirve. Pero mira, a mí me llama mucho la atención con todo este lío de la vieja guardia del PSOE metiéndose con Pedro Sánchez y todo. Me llamó mucho la atención que se contó, y se ha comentado poco, que Nicolás Redondo recibió la noticia de que habían expulsado de PSOE comiendo con Aznar y con... ¿Quién era otro? Pues no me acuerdo. Sí, el que fue expresidente de la Comunidad de Madrid. Leguina. Y con Leguina. Sí.
Y entonces, Por renegado. claro, eso es pura trastienda, ¿no? Dices, hombre, dos socialistas comiendo, y te dices, ¿y cuáles serían las razones de la comida? Pues, hombre, siendo un poquito más pensado nada más, pues estaría esa comida, la pagaría Aznar seguramente, y estaba invitando por los servicios prestados al PP, Claro. naturalmente, ¿no? Presentes y futuros. Que presentes y futuros. No, la verdad es que la vieja guardia porque esto está... Yo a veces pienso si estamos ante una refundación del PSOE que tendría algún paralelismo con la refundación que hizo Felipe González cargándose a los históricos, vamos. Suresnes. Que los históricos, sí, pero antes de Suresnes ya Llopis estaba siendo arrinconado, los históricos, esto que llaman los históricos, tal. Y realmente fue una refundación hecha con más o menos elegancia. Pero tú estás pensando que estén planeando ellos otra refundación. No, que Sánchez está obligado a hacer una refundación porque esta generación, porque además solamente quienes se están quejando de todo esto es la generación de Felipe, con un par de excepciones me parece, ¿no? O sea, es la generación de Felipe que vive en otro mundo ya y entonces, bueno, ya los valores de ellos pues ya no funcionan. Y entonces Sánchez posiblemente tenga que hacer una refundación semejante a la que en su momento hizo. Y que además es menos complaciente con el PP, porque es que el PSOE de Felipe González ha hecho muchos trabajos a PP en estos 40 años. Cuando repasas, dices, no ha habido correspondencia en sentido contrario. Tú fíjate, bueno, empieza por la propia amnistía, que amnistía a los fundadores del PP, que son entonces era AP, me parece, ¿no? Fíjate, Fraga, uno de los hombres más activos. Rodolfo Martín Villa. Hombres muy activos de la banda armada de Franco, ¿no? Y los amnistía. Algo que luego, por ejemplo, la entrada en la OTAN. La entrada en la OTAN parecería que habría sido más propia que lo hubiera hecho la derecha, porque la izquierda estaba absolutamente en contra de entrar en la OTAN. Fíjate toda la maquinaria que hubo que poner en marcha para cambiar ese voto que estaba ya prácticamente dado, como que iba a salir que no. O sea, ¿te recuerdas la maquinaria que hubo, la maquinaria mediática que hubo que poner en marcha para convencer al pueblo? Para convencer al pueblo en los excesos que se cometieron ahí. Recuerdo que Javier Pradera, el director de opinión entonces del País, dimitió como jefe de opinión porque se había pasado en la defensa de la entrada en la OTAN. Fíjate, el GAN parecería que habría sido más propio de la derecha, ¿no? Que de la izquierda. No esperábamos pero la derecha estaba encantada. La derecha mediática, hasta que luego vieron que daba votos, acusados de haber... entonces, pero incluso yo recuerdo una entrevista que me hicieron a Guerra en los informativos de Canal Plus, que me preguntaron por el GAN. Y dijo, si el GAN hubieran hecho bien, estaríamos en otra situación. No. O sea, ¿tú no recuerdas aquello? No. Pues pero es una frase de... Él daba por hecho que el problema del GAN es que había sido una chapuza. Claro. Se entendía de sus declaraciones, ¿no? Eso dijeron de Watergate también. Y entonces el País, creo recordar, que dijo, mañana Canal Plus va a emitir esta entrevista, y las presiones que hizo Miguel Ángel Rodríguez para que no saliera esa entrevista fueron brutales, pero brutales. Esto se contará por ahí en los libros de historia. Además, cuando Miguel Ángel Rodríguez llamaba, amenazaba en serio. Acuérdate con Asensio, ¿no? Sí. Y porque no saliera. Y luego él dijo, no, si yo quería decir que no debería haber existido, pero que además de existir, estaban hechos. Bueno, pues hicieron ese favor enorme, que por cierto, se escandalizaba, creo que Guerra, de que
de que Yolanda Díaz había ido a ver a Puigdemont, a Waterloo. Pero es que, que tenemos cierta edad, nos acordamos de Felipe González acompañando a la cárcel a Vera y Barrio Nuevo, acusados de crímenes gravísimos, solidarizándose con ellos. En fin, lo de Yolanda Díaz es una idiotez. Comparado con comparado, eso. Sí. Yo me acordaba de eso, de hecho, una vez que estuvimos haciendo un reportaje en la cárcel de Guadalajara, que ahora ya está cerrada, y viendo el muro en el que habían pintado una réplica del Guernica, mientras que estaban allí encarcelados en una zona muy cool de la cárcel, digamos, ¿no? Tenían su zona extra, pero sí recordar aquello. Oye, pero espera, que me viene a la memoria. Y la reconversión industrial, dolorosísima. Acuérdate, un Sansón habría podido hacer una reconversión industrial, que yo no digo que no hubiera que hacerla, no sé, no me meto en eso, pero habría podido hacer el PP, es decir, tenía legitimidad moral el PP para hacer la reconversión industrial. Brutal. Pero tu teoría es que a cambio el PP nunca ha hecho nada, nunca ha hecho una política de izquierda. Claro, lo que yo digo es que el PSOE ha hecho muchos trabajos sucios a PP. El PSOE que ahora están dándole a Sánchez tan fuerte, ¿no? Y que están haciendo campaña. O sea, el último favor que el último trabajo sucio que este PSOE de Felipe González y Guerra me está haciendo el PP es pedir el voto para Feijóo. Sí, este es legitimar. Es el último. Sí. Pero si repasas estos 40 años, no debería sorprender. Ha hecho muchos trabajos sucios. Y claro, no es de extrañar que Aznar os invite a comer, o que indultara a Vera y a Barrio Nuevo, por ejemplo, claro. Que estaban acusados. Y entonces es sorprendente, claro, que ahora me dices, caramba, ese último favor que me están haciendo al PP, pero qué empeño están haciendo. Pero claro, como todo esto son cosas que han vivido de modo fragmentario, es ahora, al repasarlos históricamente, dices, qué barbaridad, qué desfavores, qué cantidad de trabajos sucios les ha hecho el PSOE de Felipe González al PP, y cómo se retira haciendo un último, que es decir a la gente, voten a Feijóo. Es increíble. Claro, lo repasas y dices, a ver si siempre han sido de derechas y no solamente ahora, ¿no? Pero tú que has hiciste un reportaje con Felipe, con Felipe González en profundidad, yo creo que conviviste incluso con él durante un tiempo, y lo visitaste y esto. Todo el mundo imagina su futuro, y todos lo hacemos, yo creo que con cierta frecuencia, ¿no? ¿Cómo será mi futuro? Cuando me jubile, ¿qué estaré yo haciendo? ¿En dónde estaré viviendo? ¿Cómo será mi vida? ¿Tú crees que él habría imaginado que su futuro es dedicarse de alguna manera a malmeter contra su propio partido, a salir de vez en cuando a decir incomodidades, a no escuchar un poco el sentimiento general de los votantes de su propio partido? Esto se ha acentuado porque, por ejemplo, a él no le gustaba mucho tampoco el anterior presidente del PSOE. El anterior presidente de España, que era del PSOE. Zapatero, por Dios. Por Dios. Esto, claro, dicen, no sé de qué me habla este hombre. O sea, Zapatero no gustó mucho a la vieja guardia, ¿eh? De hecho, la vieja guardia estaba con Bono. Se fue. Y es muy curioso porque Zapatero fue a ver a Felipe González en cierta ocasión, ya cuando, en fin, aspiraba a presentarse en las elecciones y tal. Y Felipe, bueno, yo creo que a pedirle un poco de apoyo, y van a ver al gran Felipe González era Dios. Porque además se referían a él, si recuerdas en aquellas conversaciones que grabaron a no sé quién, hablaban de Dios. A Chiqui Venegas. Dios creó el universo, las ¿no? famosas cintas de Venegas. El universo socialista, y entre ellos creó al ángel más bello, según Wyoming, que es Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez ha dicho, non servian, no serviré, igual que en Lucifer, ¿no? Pero bueno, el caso es que me fue a pedir pues un poco de ayuda y tal, Zapatero, ¿no? Y me dijo una frase muy buena. Dijo, el poder se gana generacionalmente. O sea,
que tú búscate en la vida, tú eres... poder se gana así, ¿no? Pero, y Felipe González, de hecho, permaneció un poco a un margen y guerra con Zapatero. Yo creo que no les gustaba mucho, ¿no? Pero claro, cuando ha llegado ya este mundo en el que ha desaparecido la bipolarización, ya no nos hacemos favores mutuamente, sino que todo está más fragmentado y tal, esto es lo que no han podido soportar, pero hasta el punto de que están haciendo campaña a favor del PP, que es alucinante, ¿no? Y tan a favor la están haciendo, bueno, el propio... Uno de los comensales de la comida esta con González dijo que había votado a PP en las últimas elecciones, ¿no? Leguina. Pero hasta el punto de que, claro, el PP ha visto que están haciendo una campaña muy eficaz porque ayer mismo confiaban en que haya 4 desertores, que confiaban en el Tamayazo. Sí, todavía están diciendo... Claro, haciendo llamadas, por si acaso, ¿no? Que con el apoyo de Dios y de su lugarteniente Guerra, todo es posible, ¿no? Pero es increíble, si lo ves así en perspectiva, es decir, y qué más se ha aportado el PP. Hombre, ha hecho favores, sacó a Vera y a Barrio sacaron de la cárcel, invita a comer a estos dos y tal, pero no ha habido una correspondencia, una contraprestación. A cambio de todo. Claro, ¿tú te imaginas una reconversión industrial como la que hizo González, con los sindicatos todo el día en la calle? Hecha por Aznar. Hecha por Aznar. Habría sido imposible. ¿Tú te imaginas un GAN de Aznar en aquellos años? Imposible, ¿no? De manera que sí, de manera que yo creo que sí, que estamos en un momento de refundación del PSOE. Y que además tiene que ver con la refundación anterior porque hombre, a Llopis más o menos lo trataban más o menos bien, pero decían, este hombre, en fin, está absolutamente fuera de la realidad. O sea, ¿en qué zonas de la realidad vivirá Alfonso Guerra para que se le escapara el comentario de las peluquerías? No se le escapó, yo creo que lo llevaba preparado y pensó que no estamos en el año 2023, estamos en 1923. Peor todavía, tú imagínate que lo llevaba preparado, dice, esto tiene una gracia andaluza tremenda, ¿no? Sí. Con esto voy a triunfar. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿en qué zonas de la realidad vive alguien que va a la tele y con ese guión y se cree que se puede decir. Y se cree que va a triunfar, ¿no? O sea, es una cosa... Entonces, ¿tú crees que Felipe, bueno, también Aznar, supongo, tenía una capacidad de liderazgo de la que te tienes que desposeer una vez que te jubilas y no se ha desposeído de esa capacidad? Hombre, Felipe fue un líder, uno de los grandes líderes del siglo XX. Todo el mundo está de acuerdo que con todas las luces y las sombras, porque claro, es que lo de Engan fue muy gordo, ¿eh? Es que el general Galindo fue condenado a 71 años de cárcel. Y Vera y Barrio Nuevo, estamos hablando de un secretario de Estado y de un ministro, ¿no? Sí. Y de una X todavía por despejar, aunque todos sospechamos, ¿no? Pese a todo eso, yo creo que va a pasar como un gran político, precisamente por esa capacidad de hacer una cosa y su contraria, de decir que no a la OTAN, luego convencerte de que sí. Era un hombre muy seductor, ¿no? Y ha sido un líder natural. Yo creo que lo ha perdido en liderazgo, o sea, quiero decir que no, que ahora yo creo que la generación de Sánchez lo escucha y dicen, bueno, pues pobre, ¿no? En fin, lo escucharemos, no nos meteremos mucho con él, pero qué tostón, ¿no? Pero tú crees que esa capacidad de liderazgo, por ejemplo, en el Partido Popular, tú ves a Feijóo y ves algún brote de liderazgo en su manera de ser, del mismo modo que veías a Albert Rivera y pensabas, a este hombre le sobra liderazgo. Creo que ha ido a demasiados cursos de liderazgo. Pero fíjate, no te puedes fiar de eso, porque si hay alguien que era antilíder era Aznar. Aznar, sobre el papel, yo creo que no tenía ninguna de las virtudes que teóricamente se atribuyen
a los líderes, ¿no? Y sin embargo, fíjate, carisma y tal, él mismo decía, bueno, ya después del atentado que tuvo, ¿te acuerdas? Creo que salió del coche y dice, bueno, ahora ya tengo carisma, por fin, ¿no? Y tal, con esto. Pero no te puedes fiar. En política, mira, yo recuerdo que cuando Fraga estaba en Londres de embajador, ¿no? Poco antes de la muerte de Franco. Y ya cuando muere Franco y él viene, todos decíamos, Fraga es un cadáver político. Quiero decir, que un hombre que había estado tan intensamente relacionado con el franquismo, en fin, no tenía nada que hacer en los nuevos tiempos. Y fíjate el recorrido político que tuvo luego, ¿no? Es decir, que hacer predicciones de estas en política te expones a equivocarte mucho. Feijóo, en principio, no parece un poco tarugo, ¿no? No parece... ¿En serio? No, en el sentido, vamos a ver, en el sentido de opaco, de que es un hombre muy opaco, ¿no? Yeah. Bueno, Aznar también era opaco. Por eso te digo, Aznar tenía... Pero todavía es como más opaco y luego tiene estas frases así como de Rajoy, pero que Rajoy hacían gracia y en él no. Pero en fin, Guido Stein es profesor de IESE Business School, es doctor en filosofía, es el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, lleva 35 años dando clase de liderazgo y ha escrito varios libros sobre este tema. Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan José, buenos días. Hola, buenos días. Y Santiago Delgado, es buenos días. De Ciencia Política y Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a los dos. Hay cierto retardo ahí, pero los tres ya. A ver cómo lo manejamos. Guido, danos en 2 minutos una clase de primero de liderazgo. Pero primero que diga que es un liderazgo. Muchas gracias. Bueno, es muy difícil. Estaba apasionado escuchándoos lo que estabais comentando. Pues mira, este verano he leído, a mí me encanta la literatura, y he leído El mago del Kremlin, de Giuliano D'Ampoli, que le dieron el premio a las letras francesas hace unos años, que habla sobre Putin, cuando Putin llega al poder en el 2012, y nadie esperaba que él llegase al poder. Era un hombre gris que dirigía el FSB y le dijo su asesor entonces, el guerra de entonces, que es Surkov, que es el protagonista de esta novela, dijo, mire, usted no se preocupe de eso, esto va de poder, las elecciones las preparamos en unos meses. Y si hay alguien gris en la escena internacional frente a los occidentales tan maravillosos que tenemos, desde franceses, españoles o norteamericanos, incluso con años, es Putin. Y Putin ha cogido con mano firme el poder, y no sé si va a durar tanto como Ciro el Grande, que duró su imperio 200 años, pero ese es un ejemplo interesante, no ejemplar, pero sí es un ejemplo interesante. Sobre el poder, Juan José y Santiago, si metes leadership en la web de webs, pues te salen 2 millones y pico de resultados en menos de 30 segundos. Y la última vez que lo metí en la librería esta súper virtual, pues salieron 158.000 títulos, probablemente algunos repetidos, alguna edición en paperback y alguna en tela. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no sabemos qué es liderazgo. Porque si metes benzodiazepinas, que es algo que el liderazgo actual está ayudándonos a consumir en cantidades ingentes, pues sí salen unos cuantos resultados y sí sabemos lo que es un psicofármaco, ¿no? En cambio, ¿qué sea exactamente liderazgo? Pues no es tan fácil de definir. En cambio, es bastante interesante porque lo puedes distinguir. Y la política española reciente, así como la que comentabais de hace años, pues tenía unos líderes muy marcados. Esta política española reciente, para regocijo de los que comentamos y de los columnistas, pues ha generado bastantes líderes en poco tiempo y sobre todo ha generado muchas mujeres líderes. Y bien, si queréis podemos charlar sobre eso, pero yo diría, para empezar, que hay un componente
técnico y un componente personal. Eso es lo que yo diría. Sí, me ha gustado esto que dices, que no sabes muy bien lo que es, pero se distingue. Santiago, ¿pero qué dice de nosotros como sociedad que haya tanta gente que quiera aprender en cursos a ser líder? Bueno, pues evidentemente que se sigue entendiendo que el liderazgo es una necesidad para orientar a la sociedad hacia donde queremos ir. Es decir, que no somos capaces de manera colectiva de entender hacia dónde hay que ir y seguimos teniendo la necesidad de que alguien nos dirija y de que alguien nos diga hacia dónde tenemos que marchar, ¿no? Pero yo estaba escuchando lo que comentaba el compañero sobre el liderazgo, y yo, por mencionar también otros dos libros que me vienen a la cabeza y no son tan actuales. Yo recordemos todos, conocemos el librito este de Mirabeau, el político, de Ortega, aquel opúsculo pequeñito, y un texto pequeñito también de Isaiah Berlin sobre el juicio político. Pues yo diría que, aunque es difícil efectivamente definir el liderazgo, yo utilizaría tanto a Ortega como a Isaiah Berlin para decir que podemos entenderlo como una mezcla de tacto, astucia y buen juicio, que es justamente el término que utilizaba Isaiah Berlin, ¿no? Por tanto, es difícil definirlo, pero quizás con estos tres elementos, estos tres ingredientes, puede salirnos una buena manera de entender lo que es el liderazgo. Y por otra parte, a veces ponemos demasiado acento en lo que es el líder y el liderazgo, pero es que nos olvidamos que para liderar tiene que haber la otra parte, que son los que se dejan dirigir, los que se dejan liderar, ¿no? O sea, que casi a veces es más importante el contexto y aquellos a los que va dirigido el liderazgo que el papel del líder en sí, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Claro, a mí lo que me llama la atención es que esto de las clases de liderazgo así es una cosa relativamente moderna, ¿no? Quiero decir, en mi juventud, en mi infancia, no había líderes, pero no, eso no estaba codificado. No, a mí es que me sorprende esto de que haya clases de liderazgo, ¿no? De fabricar líderes, ¿no? Y fíjate, me estoy acordando ahora de un libro estupendo que se llama Viven, que era sobre la tragedia de los Andes, sí, sobre la que Bayona, por cierto, ha hecho una película ahora, que no hemos visto, pero que me apasionaba a mí de aquel libro era precisamente la cosa del liderazgo, cómo el liderazgo va cambiando. Con esa, ¿no? Que era como... Sí, pero los que empiezan siendo líderes al principio se cansan y van retomando, se va cambiando. Y claro, esa gente no había acudido a ningún... Lo que me llama la atención es que eso se haya codificado y convertido casi en una ciencia que no sé si es pura paja en las escuelas de negocios, sobre todo, ¿no? Porque claro... A todas las familias me gusta mucho pensar que mi hijo está estudiando un liderazgo, que mi hijo va a ser un líder y tal, pero yo creo que es que no sé si las condiciones de líder se pueden estudiar o vienen de fábrica. Y por otra parte, me sorprende que al mismo tiempo que hay clases de liderazgo, no haya clases de obedecer, quiero decir, porque yo no quiero ser un líder, no tengo ningún interés en ser un líder. Hombre, pero estaría bien que hubiera en las escuelas de negocios, o los que no quieren ser líderes, unas clases de, mire usted, ¿cómo se sigue a un líder? Usted va a hacer un segundo, ¿no? ¿Cómo se sigue a un líder? Entonces, imaginaba ayer, hay un líder natural ahora en los programas de televisión, que es el regidor, que es el que dice cuándo hay que aplaudir, cuándo reírse en el público, en los programas en directo, ¿no? Sí. Y yo siempre imagino que... Claro, un regidor o una regidora, porque tú dices, la gente aplaudiendo, y tú te crees que están aplaudiendo espontáneamente, ¿no? Pero es que hay una líder que les dice aplaudir. Y siempre me imagino que entre el público asistente hay un líder mayor que ese que está a sueldo y se revenga y dice, no aplaudan ustedes. Y monta una revolución. Monta una revolución. Mateo. Pero en fin, que es un poco, no sé si en todo esto hay mucho de pasteleo, de paja, en fin. Guido, ¿cómo son los alumnos que van a clases de liderazgo? Sí, ahí cojo el guante. Sí, bueno, y a mí no solo me sorprende que haya tantos libros sobre liderazgo, todavía me resulta más patético los de autoayuda, si me apuráis. Efectivamente, bueno, en realidad, históricamente sí se han formado a las personas que dirigían. Mencionaba yo el libro de Jenofonte del siglo VI, escrito del siglo IV a.C., que es la Ciropedia, que es probablemente el primer, cómo se educó a Ciro el Grande, y de ahí, pues efectivamente,
pues se puede seguir que se ha ido formando pues a los príncipes y se ha ido formando efectivamente a los políticos. Hay mucha paja, pero fíjate, a diferencia de otras cosas, uno sí puede entrenar a la gente a dirigir bien, o a dirigir bien. Aquí quiere decir, por un lado, conseguir resultados, y por otro lado, pues hombre, que la gente alrededor de uno pues no lleva vidas miserables, lo cual no significa exactamente lo mismo. Yo creo que hay que hacer una distinción previa, si no nos vamos a confundir. Un universo es el político, que es muy interesante a la hora de formar líderes, pero son líderes para la política. No es lo mismo que para el mundo de la empresa o de organizaciones grandes. Pero luego se van a Iberdrola, ¿eh? Sí, pero fíjate que no es fácil que triunfen, porque el mundo de la empresa tienes los resultados que no son los resultados solo electorales. Entonces, no es fácil. Hay algunos casos, pero, y a la inversa tampoco es fácil. Cuando dicen, es que un empresario tiene que ser el que dirige a España, yo siempre me ha parecido muy banal ese comentario, porque es otra realidad, las circunstancias cambian. Pero si nos centramos, yo estoy de acuerdo en que hay una demanda muy grande ahora de casi todo. O sea, que ahora casi todo está inflacionado. Por supuesto, la importancia del liderazgo. Antes decíais, querríamos que nuestros hijos fueran líderes. Hay una frase de Richard Nixon, que es un tío que sí sabía de poder, que decía, mira, esto de hacer un líder o de hacer las leyes, o de hacer líderes políticos, es como producir chorizo. A la gente le gusta comer el chorizo, pero dudo que le guste ver cómo se hace el chorizo. Pues yo creo que este tema, en el caso del liderazgo político, en el caso del liderazgo empresarial, yo diría que sí se puede uno entrenar. Y aquí hay dos vectores, lo digo rápidamente. Por un lado, uno tiene que saber del tema del que se trata, como un médico o un periodista tiene que manejarse técnicamente bien. Eso te da una propensión a fiarte del que te está dirigiendo. Y luego hay comportamientos personales, es decir, tú puedes tener un neurocirujano que sea un buen neurocirujano, pero que tenga el departamento de neurocirugía de un hospital hecho un desastre, porque sea un déspota, sea un tío chulo, abusón, etcétera, ¿no? En cambio, puedes tener un neurocirujano mediocre, en el que yo no me pondría en sus manos, en cambio ser un jefe excelente, que forma a su gente, que la promociona, que delega en ellos, que les enseña y les corrige. Claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Que tú puedes ser personalmente de unos rasgos excelentes para dirigir y técnicamente ser un tío poco capaz. Eso nos puede pasar, por ejemplo, en la redacción de un periódico o en la dirección del magnífico programa que tenéis vosotros. Y puedes tener un regidor que sepa cuándo tiene que decir, cuándo aplaudir y cuándo no, que por cierto es lo que está pasando en la escena política española, independientemente de los colores. O puedes tener un regidor que no sea técnicamente bueno, pero en cambio que sea un placer trabajar con él. Pues, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nos ocurre que tenemos personas miserables que son técnicamente buenos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Eso se da con más frecuencia de lo que nos gustaría. Y luego hay un asunto que a mí me ha emocionado. Efectivamente, el tema de obedecer, ahí vamos en un suspenso alto. Entonces, si tú diriges pero no te obedecen, pues ya has perdido el primer examen. O sea, el primer examen de alguien que manda es que sepa usar la vara del orden y mando. Si no apruebas esa asignatura básica, no puedes pasar a la siguiente, que es la de pues motivar a la gente, desarrollarla y, por supuesto, si no consigues resultados, estar dando un paseo por el bosque porque no tienes líderes, no tienes nada. Ahí hay una mezcla de cosas que hay que hacer. O sea, son como varias bolitas que tienes que tener ahí, de que si te cae una de ellas ya no te aplauden en el circo. Da la sensación, Santiago, y tú que estás en ciencias políticas lo sabrás, de que la soberbia forma parte del liderazgo, ¿no? Pensar que tus ideas son siempre mejores que las de los demás, pensar que tú lo has hecho siempre mejor que los que lo hacen ahora, esto forma parte de esa capacidad de ser líder. Bueno, hay, además de la soberbia, que parece más un defecto, ¿no?, que una virtud que es necesaria
yo creo que, bueno, es casi con natural, ¿no? Que cuando uno ejerce el poder, porque al final liderar en parte, no totalmente, pero es el ejercicio del poder, pues tener ese tipo de actitud de pensar que uno no se equivoca y que siempre está en la verdad, pues casi es consustancial. Pero hay otras muchas cosas que son bastante más interesantes para ejercer el buen liderazgo, ¿no? Seguramente que Guido la enseñará desde la inteligencia, que se supone o presupone que un líder tiene que ser inteligente, hasta cosas que son a lo mejor menos habituales decirlas, como la curiosidad, ¿no? O la flexibilidad, o fíjate otra cosa que es la empatía, ¿no? Son cuestiones, y yo creo que mucho más características de un buen liderazgo. A mí siempre me gusta hablar más que de liderazgo en términos generales del buen liderazgo, ¿no? Porque entonces yo creo que eso es... Pero mira, me vaya a permitir, porque antes hablabais de la inflación de los cursos, decía, creo que era Juan José, la inflación de los cursos. Me he tomado la molestia de mirar cuántos cursos hay en español que aparezcan bajo la búsqueda de cursos de liderazgo político. Más de 6 millones. Pero es que si ya buscas en inglés, hay 726 millones de referencias que de alguna u otra forma, o bien en caché, o bien estando todavía actuales esas referencias, hablan de cursos de liderazgo. Pero es que ya los partidos en España, lo sabéis bien, es raro no saber de un partido político, de los grandes, pero también de los pequeños, que organicen sus propios cursos. Incluso alguna lideresa, como es María Dolores de Cospedal, que parece que ella misma no fue, parece ser en su momento, a ningún curso de liderazgo, pero la cuestión es que ella misma montó hace poquito un aula de liderazgo, si no recuerdo mal, era el nombre que le puso. También recordaréis los paseos que se dio, ¿cómo se llama? Rivera, ¿no? También con su centro de enseñanza, ¿no? Sí. Trabajando para el centro de enseñanza de la Cisneros, si no recuerdo mal, ¿no? El PSOE también tiene el suyo. O sea, en el caso del PSOE, además, lo limita para sus militantes, o sea que curiosamente ellos creen que pueden enseñar bien a los suyos y parece ser que otros no pueden entrar en esa escuela. Es curioso, ¿no? Sí. De lo que hablaba, la inflación de los cursos y... Sí, esto a mí me llama mucho la atención que además hacen cursos de liderazgo gente de lo más variopinta, yo qué sé, diseñadores, actores, y entonces siempre que he ido a entrevistas con gente que da cursos de liderazgo, me llama mucho la atención que hablan siempre de cosas muy bonitas, se expresan casi en términos budistas, ¿no? Y tal, la empatía, prójimo, no sé qué, pero luego en la práctica tú miras los líderes mundiales y son todos unos canallas. ¿Cómo es posible que cuentan? El libro de Walter Isaacson de Elon Musk. Claro. Le llama demonio directamente. Es que, fíjate, Elon Musk es el líder por antonomasia, fíjate, o luego digamos Trump, ¿no? Es muy curioso que cuando oyes hablar a los profesores de liderazgo, parece que están hablando de un modo de acceder a la santidad, ¿no? Que el liderazgo es un modo de acceder a la santidad, pero luego en la práctica los líderes son todos unos canallas, ¿eh? A ver, todos no, pero en una proporción, o por lo menos más conocidos. Claro, pero es que volviendo a la referencia que hacía antes, que no me gusta citar demasiado a Ortega, pero es que me viene muchas veces a la cabeza. Es que Ortega decía que tenemos la tendencia a pensar que un líder es un buen hombre, y es que un líder no es necesariamente un buen hombre. O sea, un hombre de Estado, una mujer de Estado no tiene que tener las características del santo, justamente lo contrario. Pues probablemente ejerza mejor el liderazgo. Esto suena muy mal decirlo, ¿no? Pero posiblemente ejerza mejor el liderazgo cuando sus virtudes no son exactamente las del buen hombre, ¿no? Sino las del buen político, y eso son otras. Entonces, que cuando yo hablaba antes, por ejemplo, de la elocuencia o de la curiosidad, o sea, no estoy pensando necesariamente para digamos, como virtudes bonómicas, sino simplemente como virtudes instrumentales para ejercicio del liderazgo, ¿eh? Esto es lo que hay que tener en cuenta. O sea, que te di la razón. A veces se describen por parte de los profesores de cursos de liderazgo a los líderes como verdaderos santos laicos, ¿no? Sí, pero no lo son, ni mucho menos. Guido Stein, que es... Sí, si me dejáis, me vino por... Vamos a ver, yo no puedo estar más de acuerdo en que comentaba antes, en que uno puede ser un sinvergüenza y especialmente con unos rasgos que ahora se dan mucho de un narcisismo exacerbado. Se da más en los hombres que en las mujeres, pero ya vamos apuntándolo también en las mujeres, especialmente en el ámbito empresarial y político español, que el narcisismo efectivamente no ayuda a querer el poder. Pero yo sí creo, de verdad, sí creo que uno puede esforzarse por no ser un sinvergüenza, por lo menos no todo el rato, y dirigir bien, ¿eh? Y eso lo trasladamos en nuestras clases.
Yo creo que un líder es un mal conferenciante y un mal docente para ver cómo se dirige. Y eso es parecido en el fútbol. Tuve el placer de hacer algún bolo con Del Bosque y le pregunté, oiga, para ser un buen entrenador hay que ser un buen futbolista. Y me dijo, en absoluto. Para ser un buen entrenador hay que entrar en el vestuario de hacerte con el vestuario. Bueno, yo creo que uno puede hacerse con el vestuario dando rodillazos, que es lo que recomendaban en los cursos de Leningrado los que asistió Putin, y que eso en el patio del colegio en el que nosotros nos educamos, no nuestros hijos, porque ha sido afectado, ahí y donde no venían nuestros padres a ver si había moving o no había moving, ahí aprendías mucho. Yo no es que quiera recuperar esa historia, porque cada momento tiene su afán, ¿no? Como habéis dicho. Yo creo que se tiene que poder dirigir las empresas sin rodillazos y hacer política de altura sin rodillazos. Ahora, el rodillazo ayuda, ¿eh? Eso no cabe la menor duda. Creo que ayuda porque si por algo eso tendrían que viendo, enseñarnos a los que nos recibimos a ponernos en la postura correcta. Sí. Bueno, oye, además esta conversación justo ahora acaba de dar un giro que no me está gustando nada. Guido Stein, que es profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, gracias Guido, y Santiago Delgado, que es profesor, Guido es por cierto doctor en filosofía, Santiago Delgado, profesor de ciencia política en la Universidad de Granada. Guido y Santiago, gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Estaba pensando cómo sería el temario de esos cursos de obedecer. Sería primero de pusilánime, ¿no? Frente a un rodillazo. Sí, frente a rodillazo Frente 1. a un rodillazo, ¿qué postura adoptar para que no te den? Año siguiente, frente a rodillazo 2. Hasta luego, Juanjo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.